Muy buen día, jóvenes. Para mí es un gusto saludarlos. Estamos en nuestra clase virtual de la clase de Administración Pública, por lo que voy a pedir que abran sus libros en la página 46, en el cual estaremos hablando del órgano administrativo. Dice que es el que cumple la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa, realizada fundamentalmente por el Estado. Esto quiere decir que el Estado viene a cumplir las satisfacciones del pueblo a medida que lo vamos requiriendo, ellos van cumpliendo con esas necesidades. Vamos a ver tres elementos del órgano administrativo. Uno es la competencia, la forma y la voluntad humana. Hablemos de la competencia. Dice que toda persona jurídica tiene determinadas atribuciones y potestades para ejercer. ¿Qué es una persona jurídica? Es un individuo con derechos y obligaciones que existe, pero no como persona física dentro de la empresa pública para que elabora, sino que esta persona va a ejercerse conforme a los reglamentos que ejerce la institución pública para la que elabora. La forma dice que los órganos pueden ser estructurados de distintas formas, respondiendo a razones y circunstancias de cómo esté conformada o estructurada la empresa pública en la que está laborando. Ese órgano o ese individuo tiene que responder así a sus actividades. La voluntad humana. El ser humano titular del órgano, cuando actúa como tal, expresa una voluntad que vale como voluntad del órgano. Así que el ser humano, siendo titular del órgano, eso quiere decir que es el director, que es el presidente o el coordinador, que tiene que actuar como tal para expresar la voluntad de las personas que están necesitando de esa entidad. Vamos a hablar un poco de la clasificación de los órganos administrativos, en el cual estaremos hablando de la forma o por su estructura, por su naturaleza o funciones, por la naturaleza de sus funciones, por su origen, por el ámbito en que se desarrolla, por su remuneración, según la competencia territorial o extensión territorial que abarca la acción del órgano administrativo, como consecuencia de la división territorial que abarca la acción del órgano administrativo, por su categoría dentro de la administración y de acuerdo con la competencia en razón a grado. Por esta clasificación, cada una se subdivide, en el cual vamos a hablar de cada una en estos momentos. Vamos a hablar de la primera, donde dice por su forma o estructura. Esta se subdivide. Dice que estos órganos pueden ser unipersonales u burocráticos. Unipersonales puede decir que es de una persona. Pluripersonales o colegiados, que pueden ser de dos o más personas. Simples y complejos. Pueden ser sencillas o pueden ser ya muy amplias. Dice que los órganos unipersonales o burocráticos son aquellos cuya titularidad se asigna a una sola persona física, por ejemplo, la Vicepresidencia de la República, la gerencia del ICS. Esos son dos ejemplos que dan. Puede ser también la gerencia de la empresa portuaria, la gerencia del SOLIC. Esos son unos órganos unipersonales que solamente ellos son los que van a decidir cómo van a manejar el ente para el que están trabajando. Los órganos pluripersonales o colegiados, dice que la titularidad de estos órganos la tienen tres o más personas que forman lo que se llama un colegio. Ejemplo, las juntas directivas en las entidades descentralizadas, las corporaciones municipales. Las corporaciones municipales son las personas que están alrededor del alcalde, son las que trabajan para él. Estos órganos, no solamente, si se dan cuenta, es una sola persona, sino que son varias, y todas ellas, todo este consejo, actúan de una sola forma, llegan a consensos, a reuniones, para poder ellos llegar a un solo acuerdo. Órganos simples son aquellos cuya manifestación de voluntad está encomendada a una sola persona. Ejemplo, las gobernaciones, las direcciones generales, los ministerios. Las gobernaciones, solamente el gobernador tiene derecho a funcionar dentro del departamento, independientemente de cuántos municipios tenga. Él es la autoridad máxima, además del alcalde, el gobernador es la autoridad máxima del departamento. Órganos complejos o compuestos. Están formados por varios órganos, sean estos colegiados o unipersonales, la Junta Directiva del Banco de Guatemala.
Esta junta directiva del Banco de Guatemala no solamente es el Banco de Guatemala en sí, son todos los bancos. A eso se le llaman compuestos porque no solamente es un solo banco, sino que son todos los bancos de Guatemala. Por su naturaleza o funciones, órganos activos son los que se realizan funciones que implican tomar decisiones y ejecutarlas, constituyen la mayoría de los órganos administrativos, ejemplo, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el encargado de velar por la economía del país. Entonces, este ministerio, además de las decisiones que el presidente decide, así como ahorita que está sacando dinero de ciertos lados para ingresarlos a otros fondos para poder ayudar a la población, quien los tiene que aprobar de primero es el Congreso. Pero ¿quiénes son los encargados de venir y retirar este dinero? Bueno, es el Ministerio de Economía, en el cual ellos tienden a venir y a descentralizar un dinero que tenían predestinado para tal cosa, pero no es tan importante como por lo que está pasando en estos momentos. Órganos deliberantes, dice que este órgano discute y toma resoluciones, son siempre órganos colegiados. Un ejemplo sería la junta directiva de las instituciones descentralizadas. Una institución descentralizada es la Universidad de San Carlos, es semiautónomo, es parte del gobierno y parte privada. Los órganos consultivos, su función principal es emitir opiniones y dictámenes a fin de ilustrar el criterio de los órganos deliberantes y activos. Un ejemplo es las asesorías jurídicas, el Ministerio Público. ¿Por qué las asesorías jurídicas? Más que todo el presidente busca estas asesorías para saber exactamente si está haciendo bien su trabajo, para decir, si él va a tomar una decisión, él busca a su asesor para saber cuáles son los contra y cuáles son las variantes que pueda tener él con esa toma de decisión que él está teniendo. Y el Ministerio Público, estos serían órganos deliberantes por todas estas personas, por las acusaciones que vayan a poner a estas entidades dependiendo del ministerio en que trabajen. Así como el presidente hace poquito puso una denuncia al Ministerio de Salud, no a todos los empleados, pero a un cierto departamento, por la sencilla razón que se estaban malversando los fondos, los estaban mandando para otras compras que no eran directamente por el COVID-19. Órganos de fiscalización y controladores. Dice que su función consiste en examinar o fiscalizar si los actos de los órganos se ejecutan o no a las disposiciones de la ley, especialmente en materia contable y presupuestal. Un ejemplo dice acá que es la Contraloría General de Cuentas. Todas las empresas, todas las entidades descentralizadas y autónomas tienden a principio de año presentar todo lo que han hecho cada año a la Contraloría General de Cuentas, presentar sus facturas, presentar lo que es compras, lo que son ventas. Para realizar esto hacen un informe en el cual ellos presentan a la Contraloría General de Cuentas y ellos se encargan de revisar si es verdad que realizaron todo esto. De lo contrario, se van a ser sometidos ya sea a un juicio o a una multa por lo que ellos hayan incurrido, no estando establecido en la ley. Por su origen, los órganos constitucionales, dice acá que por su origen su creación puede ser impuesta directamente por la Constitución o no por él, sino que también por un proceso electoral. Estos órganos se clasifican constitucionales, no constitucionales, representativos y no representativos. El órgano constitucional, estos son creados y regulados por la Constitución de la República. Un ejemplo de esto es el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas. Los órganos no constitucionales dice que son creados y regulados por normas de menor jerarquía, o sea, por normas ordinarias. Ejemplo de las direcciones generales. Las direcciones generales son las pequeñas, por decirlo así, subempresas, pero que son del gobierno. Órganos representativos. Estos se integran a través de un proceso electoral. Un ejemplo son las corporaciones municipales.
Cuando hablamos de proceso electoral es cuando vamos a emitir nuestro voto cada 4 años, en donde elegimos un alcalde, un presidente, pero cuando elegimos un alcalde, también estamos eligiendo a los que van a estar alrededor del alcalde, a su consejo municipal. Los órganos no representativos son integrados mediante un simple acto de nombramiento. Ejemplo, los ministerios. ¿Quién se encarga de nombrar a los ministerios? Pues es el presidente. Él mira los currículos, las hojas de vida de las personas que están adquiriendo esos puestos, y él sabrá, investigará su currículum en el cual si están cumpliendo con todos los requisitos que él está pidiendo y cuál va a ser su experiencia. Y esto lo clasifica o lo elige lo que es el presidente de la República para elegir al Ministerio de Economía, al ministro de Finanzas, al ministro de Caminos, etc. Dice que por el ámbito en que se desarrollan, según esta clasificación, se dividen en órganos internos y órganos externos. Los órganos internos son los órganos cuya actividad está dirigida exclusivamente a regir la conducta de sus propios miembros. Ejemplo, las jefaturas de personal. Cada institución del gobierno tiene una jefatura de personal. Esto quiere decir un departamento de recursos humanos, que es el encargado de velar por el orden y la disciplina que tenga cada empleado. Él es el encargado de venir y ver cómo están trabajando todos sus empleados. El órganos externos, dicen, son los que proyectan sus actividades hacia otros sujetos de derecho, los administradores, ejemplo, las direcciones generales, los ministerios. Este es el órgano externo. Los jefes, los directores del centro de salud, de los hospitales, de la Dirección Departamental de Educación. Esos son los órganos externos. Por su remuneración, dice acá, algunos trabajan por ad honorem. ¿Qué significa ad honorem? Que estas personas, dice, ejercen el cargo, no reciben ningún sueldo ni son remuneradas. Esto quiere decir que estas personas van a ir a trabajar, muchos van a trabajar al Ministerio Público o al juzgado para tratar la manera de conseguir un contrato. Un contrato, ya sea renglón 011 o es que es 011 la plaza fija, un contrato es 021 o 022. En esos contratos no les pagan lo que es bono 14 ni aguinaldo, solamente es su mensualidad, y por esa mensualidad ellos reciben un salario, no salario mínimo, sino que reciben un salario bastante bueno. Por lo mismo, porque como no se les da aguinaldo y no se les da bono 14, ellos estos contratos así son elaborados. Entonces, una persona va a ir a trabajar ad honorem para ver si consigue aunque sea un contrato o una plaza. Y los profesionales, dice que son representados por sus personas que son remuneradas por el desempeño de sus funciones. Un profesional ya en sí está trabajando para este ente administrativo, ya en cualquiera de los ministerios del gobierno. Estos profesionales, como hemos hablado anteriormente en clase, no solamente tienen que ser graduados, tienen que ser personas universitarias. Ya solamente no es que pidan, hasta para ser conserje no están pidiendo que tengan el diploma de tercero básico ni de sexto primaria, sino que ya requieren que sean personas graduadas y que estén estudiando para poder ir ascendiendo en esa empresa. Esos son los profesionales que ya tienen un contrato en esa institución. Dice que según la competencia territorial o extensión territorial que abarca la acción del órgano administrativo, se divide en dos: territoriales, locales o regionales. Dice que la competencia se establece solamente dentro de una circunscripción territorial. Los gobernadores departamentales tienen solamente competencia dentro de su circunscripción. Esto quiere decir que los gobernadores no pueden venir el gobernador Rizabal no puede ir a mandar al gobernador de Zacapa. Él no tiene ningún derecho a ir allá. Él solamente tiene que venir y manejar su departamento. Los nacionales, generales o centrales, dice que las facultades están conferidas a los órganos en razón del espacio dentro de la cual pueden ejercitarla. La competencia del presidente de la República se extiende a todo territorio nacional y se le ubica como general.
Esto quiere decir que el presidente manda a todo Guatemala, es el que decide, es el que regula, así como lo estamos viendo ahorita con las nuevas disposiciones que él da cada semana. Como consecuencia de la división territorial que abarca la acción del órgano administrativo, vamos a ver dos, auxiliares y autoridades. Dicen que las auxiliares, en este caso, la competencia del órgano es auxiliar a las autoridades y prepara los elementos necesarios a fin de que éstas puedan tomar sus resoluciones o determinaciones. Esto quiere decir que el órgano es auxiliar a las autoridades y prepara, dice acá, los elementos necesarios a fin de que éstas puedan tomar sus resoluciones o determinaciones. Cada ministerio tiene un órgano auxiliar, un ente en el cual él va a ir a pedir consulta o pueda ir a no solo pedir consulta, también ayuda para que puedan venir y ser suministrados con lo que ellos necesitan. Por eso buscan unos entes auxiliares. Eso quiere decir empresas extras, no entidades directamente del gobierno. Autoridades. Cuando el órgano está investido de facultades de decisión y ejecución, el presidente de la República decide y ejecuta. Como hemos dicho, el presidente es el que maneja todo el departamento, todos los municipios, es el que rige a toda Guatemala y es el que decide y ejecuta cómo nosotros nos vamos a mover, así como ahorita con los estados de queda, con las idas al mercado, los horarios que él estipuló, todas esas órdenes nosotros nos tenemos que regir. El uso de la mascarilla, que es lo que siempre dice. Vamos a ver por su categoría dentro de la administración, el funcionario público. Dice que es el que por disposición inmediata de la ley o por elección popular o por nombramiento de autoridad competente ejerce funciones públicas derivadas de su carácter social. Un funcionario público es la persona que ejerce dentro de su función administrativa, dentro de un ente del Estado. Él tiene que ejercer las funciones que el ministerio o que el personal el gerente de recursos humanos o el gerente de personal le estipule dependiendo del departamento que éste vaya a trabajar. Agentes de la autoridad. Se encarga de ejecutar las órdenes como simplemente instrumento de ejecución o guardián del orden, policías nacionales, policías municipales o militares. Dice que este ente de la ejecución o guardián del orden, policías nacionales, policías municipales, quiere decir que solamente son agentes de autoridad, la PMT, la Policía Nacional Civil. Las policías municipales quiere decir que son entes los que miran los parques municipales, los mercados municipales. El empleado público tiene por misión especial colaborar y preparar los actos administrativos de los que mandan, obedeciendo a órdenes inmediatas o superiores, siendo toda persona que presta sus servicios a una institución que dependa del Estado. Un empleado público son todos aquellos que laboran para una entidad pública, como dice acá, puede ser el ICS, Centro de Salud, Hospital Nacional, Policía Nacional Civil. Todos ellos son empleados públicos porque el gobierno les paga a ellos. La autoridad es el que por sí solo, como empleado de alguna corporación o tribunal, tuviere mando o ejerciere jurisdicción propia. La jurisprudencia ha declarado expresamente que son autoridades los gobernadores departamentales, los ministros del Estado, el presidente de la República, diputados, alcaldes. Todos por los que estamos gobernados nosotros, por todo el Estado, el presidente, el vicepresidente, los ministros, los diputados, los alcaldes, los gobernadores, todos ellos son autoridad. Dice que de acuerdo a la competencia en razón de grado, los órganos superiores están en primer lugar para conocer y atender un asunto, estableciendo una relación de superioridad para atender la solicitud de un examen extraordinario. El supervisor por jerarquía ocupa el grado superior. El director de la escuela ocupa el grado inferior. Hablando de educación, el órgano superior del Ministerio de Educación, aquí en Puerto Barrio, es el director departamental de educación. ¿Quién le sigue a ellos?
son los supervisores. ¿Y quién le siguen los supervisores? Los directores de las escuelas públicas y los directores de los colegios privados. Nosotros, así como nosotros, estamos sujetos a las órdenes de nuestro supervisor, que es nuestro jefe inmediato. ¿Y quién da las órdenes a los supervisores? Pues el director departamental. Pero ¿quién le lleva esas órdenes al director departamental? La ministra de Educación. Bueno, mis chicos, es todo por hoy en nuestra clase, en el cual es un tema muy extenso, en el cual vimos el órgano administrativo, parte del órgano administrativo. La tarea para esta semana es investigar y escribir en el cuaderno qué entidades guatemaltecas descentralizadas y autónomas están sujetas a fiscalización. Ustedes lo podrán buscar ahí en internet, está muy fácil, son varias. Tal vez son más de 20, necesito que me escriban unas 10 en el cuaderno. Esta tarea es para el 22 de mayo, el día viernes. Espero verlos para el próximo día de clases. Se me cuidan mucho.